Doctor, muchas gracias por estar aquí. Diría que estoy plenamente feliz, pero sé que ya hablaste mucho de felicidad el día de hoy en otro lado. Entonces solo puedo decir lo agradecido que estoy contigo. Ahorita voy a presentar a Otón, pero para los que no sepan, cuando nos conocimos hace como 7 años, nos hiciste una promesa, dijiste, sí, los voy a ayudar un chingo, solamente no suban nada de mí a internet. Entonces que 7 años después nos permitas hacer una grabación, estoy fascinado. Sí, no, me cuesta trabajo. Soy una persona... Quiero pensar que soy una persona muy discreta o que mi perfil trata de ser lo más discreto posible. Entonces, todo lo que está de mí en internet ha sido subido, entre comillas, sin mi consentimiento. No puedo hacer nada. Si doy una conferencia y la sube, no puedo hacer nada. Pero sí, como sabes, no tengo ningún perfil digital, no tengo redes sociales, ni Twitter. De hecho, página de internet ni de tu empresa había hasta hace unos años, ¿no? Y la tuve que poner por una cuestión de piratería, porque había alguien que se estaba haciendo pasar por nosotros, ¿no? Pero si no, no la tendría. O sea, las circunstancias además te orillaron a... Sí, si no, no la tendría. Bueno, justamente, Otón fundó una empresa que se llama Bitácora Social, de las agencias de antropología más relevantes en Latinoamérica, donde ha trabajado con grandes clientes y compañías, unas buenas, unas no tan buenas, unas increíbles como Danone, Grupo Salinas, instituciones como el PRI, la CFE, Secretarías de Salud, prácticamente... Sí, prácticamente hemos trabajado con todos. Todos. Yo me quedé pensando lo mismo, o sea, cuando vi en algún lugar como sus clientes... público, de educación y privados. Fundaciones, museos, secretarías, gobiernos, empresas pequeñas, empresas grandes. Sí. Prácticamente tenemos la fortuna hemos trabajado con más de 150 empresas. Es impresionante, la verdad, sí. ¿No? Y eso habla, bueno, del gran trabajo que han hecho, proyectos en 17 países, como platicábamos. Prefieres no hacer las entrevistas, no quiero decir que las odias, pero sí amas y te encanta Tintín, ¿no? Tintín me gusta, Asterix me gusta. Asterix, sí. Digamos la que, coca de antes, la coca que tenía azúcar. Sí tenía azúcar. Digamos que no he sabido soltar algunas cosas que fueron importantes en mi infancia, ¿no? Los gansitos, entre mí. Los gansitos y de hecho, bueno, vamos, cuando me divorcié y puse mi casa de soltero, todo el mundo dice, ¿por qué estás comprando todo eso? Y dice, pues porque a los 8 años no podía comprarlo, pero ahora sí. Y está llena de juguetes, ¿no? De lo que me hubiera encantado tener cuando tenía yo 8 años. Entonces, qué divertido. Y una de las cosas que admiro mucho de ti es la autenticidad y la congruencia. Eres el mismo Otón que se sienta conmigo, que se sienta con el director de Kraft, que se sienta con gente relevante, influyente en el Partido Revolucionario Institucional, que creo que todavía sigue vivo. O donde sea, sí. No... Soy uno y no cambio mi forma de ser con nada ni con nadie. Y soy quien soy. Y no puedo ser otra persona. De hecho, cuando te invité de mentor, me acuerdo que tu respuesta fue así como, no te conviene. Te lo digo en serio. No te conviene. Soy demasiado recto, directo y honesto que raya en la brutalidad, pero eso se agradece mucho. Bueno, y sí, recuerdo que saqué mucho de onda a muchos de tus chicos, porque realmente pensaba que sus ideas eran muy malas y se las decía. O sea, creo que tu idea es muy mala por esto y esto. No, totalmente. Y algo que tú haces mucho es, hablas desde la evidencia, no solo la experiencia. No es como, creo que eres un imbécil, ¿no? Es como, tu modelo de negocios no hace sentido. Y eso es fascinante. Nosotros, de hecho, tenemos una práctica cultural en la organización que cuando alguien dice algo y todo el mundo puede contradecir, siempre y cuando traiga evidencia, ¿no? Y si no, es nada más diferenciar lo que es una opinión de lo que es evidencia, que a veces se nos olvida, ¿no? Y ya queremos opinar de todo. Es correcto. Oye, algo que hacen en Bitácora que me parece fascinante es tratan de contestar las preguntas más difíciles de contestar, las que nadie puede contestar, ¿no? Y por eso los han buscado, como decíamos ahorita, las grandes compañías. Hay ciertas, entre comillas, políticas que tenemos o directrices que seguimos en Bitácora. Si alguien más puede resolver lo que nos están pidiendo, que alguien más lo haga, ¿no? Mejor recomendamos a alguien más. Entonces, le entramos a cosas donde creemos que solo nosotros lo vamos a poder resolver. 1, 2, tenemos una garantía de que si al final el cliente no está satisfecho con lo que hicimos, el cliente no tiene que pagar. Y es el propio cliente el que puede poner los parámetros de satisfacción. A mí me vale gorro. Entonces, esa garantía elimina el bullshit, ¿no? Claro. Elimina el que yo te quiera vender cuentas de cristal y humo. Es tal cual, ¿no?
Sí, y qué garantía, ¿no? Para tú que dices, oye, ya has trabajado además con 150, creo que alguna vez me platicaste que de los cientos de proyectos que han hecho, solo uno alguna vez les aplicó Solo dos eso. no hemos podido cobrar. Y estaría dispuesto a discutir de si en realidad hicimos algo mal o fue un malentendido en el camino, ¿no? Claro. Que quien nos contrató en realidad no sabía exactamente lo que nosotros hacíamos, ¿no? Que pasa mucho en la relación cliente-proveedor, ¿no? A veces no hay claridad ni buena comunicación. Pero no necesariamente porque hicimos las cosas mal. Y de los proyectos que te ha tocado y que has decidido, porque aparte tú escoges ya a tus clientes, ¿no? De estos proyectos, ¿cuál ha sido de los más reveladores que te ha tocado resolver preguntas que dijiste, ok, esto sí fue emocionante entender? Uno de ellos fue para la Secretaría de Salud en el sexenio pasado. De repente sonó el teléfono y era el subsecretario de Salud, el subsecretario Curi, y me dijo, Ton, me acaban de dar una estadística que si esto es cierto ya no es un problema de salud, esto es un problema social. Y era cómo se había disparado embarazo infantil en zonas rurales. Okay. Y entonces tuvimos que entrar a tratar de entender embarazo infantil en zonas rurales, ¿no? y qué estaba pasando. Eso fue extremadamente revelador. De hecho, cuando nosotros entregamos los resultados de ese estudio a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud dijo, wow, esto lo tiene que ver Gobernación. Entonces, y lo escalaron. Y lo escalaron hasta Gobernación. O sea, sí era terrible lo que habíamos encontrado, ¿no? ¿Y nos puedes compartir algunas de las cosas que encontraron? Sí, claro. Todo el mundo pensaba, al ser embarazo infantil, todo el mundo pensaba que esto pasaba por violencia sexual, ¿no? Y no. Lo que nosotros encontramos es que la incertidumbre en algunas zonas rurales de este país era ya tan alta que el que la chica de 13 años embarazara lo hacía incluso, de hecho lo promovía mamá. La mamá promovía que el señor de 40 años o el señor de 50 años del pueblo embarazara a la niña con la lógica de que entonces si yo no estoy, a lo mejor él la va a cuidar. Entonces la misma lógica que puedes tener de un seguro de vida era esa, que el señor embarace a mi hija porque entonces así hay esperanza de que cuando yo ya no esté, alguien la va a cuidar. Estamos hablando de esta época que ahora está todavía peor. Sí. Recordaremos que cuando sucedió lo de Ayotzinapa de los 43, de repente creo que una ONG alemana llegó y dijo, a ver, yo voy a patrocinar, hacer unos estudios de ADN, de ADN para ver si encontramos. Entonces, si te falta alguien en tu familia, ven, acércate, porque encontraron una fosa así de como con 70 personas. Sí. Entonces, nosotros vamos a pagar el ADN de las 70 personas, porque a lo mejor aquí la encontramos. Y sorpresa, llegaron y se formaron como 400 personas, ¿no? O sea, y bueno, lo sabemos, estamos en un país donde hay un nivel de desaparecidos, ¿no? Sí. Y una impunidad de miedo. El gobierno habla de que ha disminuido, incluso en la Ciudad de México, han disminuido los homicidios. Sí, pero es muy mañoso lo que dicen, porque sí, ha disminuido los homicidios. Lo que se ha incrementado 300% son las desapariciones. Claro. Entonces, no es un homicidio, pero hace 2 años que no veo a mi hijo. Las que técnicamente no sé si ya lo mataron, no hay un cuerpo. Es una desgracia. Dijiste algo durísimo ahorita, dijiste, son mañosos. Y algo, la otra vez yo venía manejando y escucho, ¿no?, en el radio un anuncio, ¿no?, que aparte pagado, y decía 9 de cada 10 mexicanos quieren que Andrés Manuel siga siendo presidente. ¿Y qué piensas? Como 9 de cada 10. Espera. De los que fueron. De los que fueron a votar, que no eran ni el 3%. Entonces, más bien era 9 de cada 10 de los que se tomaron la molestia de ir a votar, que no representaron ni el 3%. O sea, al final de cuentas era el 0.01%. ¿no? Y ya te lo manejaron. Son mañosos. 90 veces más alto. Qué impresionante. Son mañosos. ¿Cómo decides? O sea, ya nos dijiste, ok, cuando nos plantean proyectos que nadie más puede responder. El tipo de clientes, porque justo como tú ahorita dijiste, ¿no? Te tocó recibir una llamada del secretario de salud. Subsecretario de salud, perdón. Yo estuve presente cuando te marcó el director general también de una empresa enorme que te invitaba a desayunar y me fascinó porque tu respuesta fue, dependiendo qué va a haber de desayunar, ¿no? ¿Cómo escoges con quién trabajas? Bueno, lo que pasa es que ahí va a sonar, ¿se puede decir mamón? Dilo. Va a sonar muy mamón, pero trato de no tener vida social con mis clientes. Trato de nuevamente ser muy reservado. Me sucedió cuando fui consultor de mercadotecnia, durante muchos años viví de la consultoría de mercadotecnia, me sucedió que había ciertos clientes que abusaban del contacto con el consultor.
Okay. Entonces, por ejemplo, viajaba. Yo odio los restaurantes finos. Y parte de mi odio a los restaurantes finos es que padecí mucho clientes que me llevaban a restaurantes finos que ellos querían ir, no querían pagar ellos, pero sí podían meter la cuenta porque llevaron al consultor, ¿sí me entiendes? Un abuso del proceso. Me usaban a mí para ir a esos restaurantes que ellos querían ir. Y no podían ir. Y yo terminaba comiendo cosas que decía, ¿en serio no podemos ir por una hamburguesa? Claro. O sea, yo hubiera preferido una hamburguesa. Entonces, aparte, pues no soy ni tan simpático. Entonces, le ahorro la molestia a muchos y trato de no ir a comer, trato de no ir a cenar, Ahora, tengo clientes que adoro. Sí. Tengo clientes que, como digo, se gradúan y se vuelven amigos y tengo cierta relación personal con ellos. Pero trato de sí mantener siempre una distancia, que creo que es una distancia muy sana. Sí, totalmente. Y dicen allá afuera que no hay nadie en el mundo que conozca mejor la clase media mexicana como tú, y haces distinciones poderosísimas entre pues, cómo está la clase media, pero cómo hay diferentes clases adentro de la clase media. ¿Cuáles son los rasgos que distinguen uno de otro? Bueno, hay 3 tipos de clase media, por así decirlo, ¿no? Y eso es como un convencionalismo ya: la clase media alta, la clase media típica y la muy mal llamada clase media baja. Okay. Y digo muy mal llamada porque hace algunos años me tocó dar una plática me pidieron que diera una conferencia sobre la clase media baja, y en esa plática sostuve que había sido muy desafortunado haberle puesto un adjetivo a ese sector tan importante de la población a partir de su ingreso. Y como dentro de la clase media es quien menos ingresa, le pusieron clase media baja. Pero en un país tan clasista y elitista como el nuestro, el hecho de oír baja, si no estás tú dentro de ese sector, automáticamente conlleva una serie de prejuicios enormes. Hoy es clase media baja, pues entonces tienen baja expectativa, baja calidad, baja entrega, bajo nivel de vida, bajo. Y lo trae. Entonces yo proponía en esa plática que hubiera sido muy interesante ponerle un adjetivo a ese sector, no a partir de su ingreso, sino a partir de su temperamento social. Y entonces explicaba al sector y decía, y por todo eso yo le llamaría clase media dinámica, porque siempre está en continuo movimiento, siempre se está moviendo, siempre le está buscando, siempre le está rascando. Y de hecho con ese cliente donde di la plática, ya nunca se menciona, ya no se habla de clase media baja, se habla de clase media dinámica, o sea, compraron el punto. Y yo en todas las pláticas que doy ya solo me refiero a clase media dinámica, ya no hablo de clase media baja. Qué fascinante, lo vamos a tomar. Nosotros también y trabajamos mucho con ustedes y para entender mucho mejor estos segmentos, lo vamos a adoptar al 100%. Sí. Clase media dinámica. Sí, claro. Sí, más a raíz de las características y no del ingreso, porque además el ingreso no necesariamente habla del tipo de vida, ¿no? Es a partir del temperamento. Hay unos que gastan más y otros que se endeudan más, que es bien diferente, ¿no? Clase media típica vive endeudado, ¿no? Estarse reafirmando que son clase media sale muy caro y lo haces a través del consumo y no te alcanza. Entonces, clase media típica. Si tienes deudas, si traes la tarjeta hasta arriba, debes todo, debes el coche, estás pagando el departamento y aún así andas viendo si compras una casita en Cuernavaca o en Valle, etcétera, es muy probable que seas clase media típica. Y que no quieras hacerlo, y por eso te tienes que distinguir de los demás gastando, ¿no? Y en deuda. Hay una palabra allá afuera de la que abusan mucho, que es lo aspiracional. Pero lo aspiracional no es pretender ser el de arriba. Lo aspiracional en este país es tomar distancia del de abajo. O sea, lo aspiracional es que no te confundan con el de abajo, más que pretender que te confundan con el de arriba, ¿no? Sí. Es que no me confundan con el de abajo. Y eso podría estar generando un problema ahorita porque cada vez hay la movilidad social en México, hay menos personas que pueden subir, digamos, a la clase media alta. Yo te diría que es un mito la movilidad social. De acuerdísimo. Es un mito, es realmente un mito. Prácticamente te vas a quedar donde naciste, para bien o para mal. Si eres clase media típica, te vas a quedar en clase media típica. Si eres clase media alta, te vas a quedar en clase media alta. Y si eres dinámico, te vas a quedar dinámico toda la vida. Esa movilidad social a partir de cuestiones socioeconómicas en este país, solo si eres político o narco.
¿no? Claro. Son los grandes caminos de obtener una movilidad social. Y sí, tal cual, de repente volteas a ver un güey que trae la camionetota y empieza a tener cosas, pero pues está haciendo negocios medios chuecos por ahí, etcétera. Cuesta trabajo lograr esa movilidad a partir de un trabajo legítimo. Y cualquiera que haya puesto su empresa se da cuenta que los dados están en su contra, ¿no? Sí. Los dados están en tu contra. Si quieres jugar limpio, cuesta mucho trabajo. Sí, totalmente. Porque aparte, digo, en el caso del narcotráfico fuiste como muy elocuente en mencionarlo, pero también el gobierno, pues es entrar al gobierno y no con el sueldo de servidor público, sino con todas las oportunidades de hacer negocios alternos y poco legítimos. Que también se dan en la empresa. Sí, de acuerdo. Que también se dan en toda la sociedad. Una de las pláticas que alguna vez di es: tenemos que dejar esta ilusión que la corrupción solo se da en el gobierno. No, la corrupción se da en todas partes. Nada más que es muy conveniente para los que no estamos en el gobierno de que toda aquella maña que hacemos entre tú y yo, como no es dinero público, luego entonces no es corrupción. No, ok, pero es la misma conducta. Claro. La conducta es exactamente la misma. Sí, totalmente. Incluso, por ejemplo, cuando hay un acto de corrupción con un funcionario público, pues no solo la persona que recibió lo que le llaman la mordida, ¿no? Sino que se le está dando, está cometiendo el mismo acto ilícito y debería ser penado. Pero no necesariamente, o sea, si tú vas y platicas con gente de quizá una empresa incluso transnacional, te vas a topar casos de que el güey que está organizando la junta de ventas en Cancún para los 500 de la fuerza de ventas, etcétera, pues a lo mejor él tuvo que escoger el proveedor que le va a organizar, la casa productora que le va a organizar todo el evento. Y también se acostumbra ahí que a lo mejor una de las casas productoras le dijo: y si me das la chamba a mí, yo te paso tanto por ciento por abajo. Sí. Eso sucede. Yo he tenido, no clientes porque no acepté, pero una persona de una revista importante en este país que nos habló y nos pidió ayuda, etcétera. Le hicimos un proyecto, el presupuesto, y ya que estaba todo el presupuesto, de repente me habló y me dijo: oye, me quiero tomar un café contigo. Me dijo: oye, sí, te lo vamos a comprar, etcétera. Nada más que súbele, ¿no? Súbele hasta tanto, pero me pasas tú por fuera. Una cantidad, ¿no? Una cantidad. Y no voy a hacer eso. Y no solo no voy a hacer eso, no vuelvo a trabajar contigo. Nunca. No. Pero esas prácticas se dan todos los días, afuera también del gobierno. Sí. Afuera del gobierno. Un amigo mío trabaja en la industria automotriz y fue creciendo y de repente lo hicieron gerente de calidad. Entonces estaba pues, el departamento de compras y luego calidad, que va a ver cómo están los proveedores. Y fue a Saltillo y pues lo recibieron los clientes y obviamente lo reciben como si fuera el Mesías, ¿no? Porque es el que va a decidir al final de cuentas si van a poder seguir trabajando con ese proveedor o no. Y ya lo invitaron a cenar y pues ya sabes, invitándole, como tú decías ahorita, buenos cortes, buena fiesta. Y de repente le dicen: oye, pues te invitamos un shot. No, estoy bien así. No, sí, tómate algo. No, de verdad estoy bien. Bueno, ¿te traemos unas chavas? Y él: no. Oye, ¿te traemos unos niños? Le dijeron. Y él voltea y dice: ¿qué me estás diciendo? Nunca ha sido, a lo mejor ya cambió, ojalá que ya haya cambiado. Pero yo tuve oportunidad hace varios años de ir a la convención de dulceros en Guadalajara. Nunca. Era de miedo. Era realmente de miedo. ¿Qué veías? Veías básicamente suripantas por todas partes. O sea, veías cómo se estaban cerrando los grandes negocios entre los mayoristas dulceros con algunos fabricantes a partir de favores sexuales. Y sí, tal cual, de cómo te mando a esta. Y, o sea, era realmente un ambiente. En una convención. De miedo, de miedo. ¿Y cómo caíste tú ahí en la convención? Porque yo trabajaba para un fabricante, eran mis épocas de mercadotecnia, y yo estaba ayudándole a un fabricante muy importante de dulces en este país con ciertas marcas. Entonces me invitaron a la convención y era de miedo, realmente de miedo. Sí, entonces está cambiando. Esas prácticas están en todas partes. Sí, en el gobierno se junta un poco más o es más visible. Alguna vez también en una plática que di sostenía de que evidentemente las gasolineras en este país también están en manos privadas, ¿no?
no están en manos de los políticos, están en manos de personas privadas, de empresarios privados. Y son las mismas gasolineras que no te dan litros de al litro. Y que es la práctica común, además. Sí. Entonces yo tengo que pensar que cualquier dueño de una gasolinera que no te da, que te está robando, no dándote litros de litro, si lo haces gobernador de Veracruz y lo pones enfrente de todo el presupuesto que tiene el estado de Veracruz, va a robar lo mismo que robó Duarte. Claro. Es la misma. Es la misma. Tenemos la misma. ¿Por qué pretendemos, si no puedes sumar 2 más 2, por qué pretendes que vas a hacer álgebra? Cuando yo veo que cualquiera, y por favor hazlo, la próxima vez que salgas a la calle y vayas en un Uber o manejes tantito, date cuenta de todas las veces que vas a ver que alguien se pasa un alto, que alguien estorba, que alguien se cruza en la zona de peatones, que alguien tira basura. O sea, las cosas más sencillas no las podemos hacer. ¿Cómo pretendes, si nosotros como sociedad no podemos respetar un semáforo, ¿por qué pretendemos que nuestros gobernantes sí respeten las cosas realmente complicadas? No. Me acuerdo, ahorita en algún momento hiciste y compartiste una estadística del 36%. El 36% en ese año, no recuerdo si era 2017, 2016, no recuerdo el año, pero era 36% de los que habían corrido el Maratón Internacional de la Ciudad de México habían hecho trampa. 36% de los que corrieron. Es impresionante. Es impresionante. Yo tengo que asumir que cualquier idiota que hace trampa en el maratón que él mismo está corriendo... Sí, que es contra sí mismo la competencia, ¿no? No, entiendo por qué pudo haber hecho trampa. Porque hizo trampa para poder tener el tiempo para poderse inscribir en el maratón de Boston, ¿no? Porque quiere correr Boston, lo que sea. Pero yo tengo... o estoy seguro que cualquier idiota que hace trampa en el Maratón Internacional en México, nuevamente, si lo pones enfrente de los presupuestos que maneja el gobierno, va a robar. Y haríamos mal no esperar eso. O sea, es la lógica. Es la lógica. Entonces, dejemos ese mito de, ay, pinches políticos. No, pinches todos nosotros. Sí. Y hoy le decía a una persona, le decía, hasta que no paguemos el precio de limpiar nuestra casa, cada uno de nosotros limpiar nuestra casa y no permitir esas conductas, vamos a empezar a avanzar. ¿Y para ti qué significa limpiar la casa? Por ejemplo, imagínate que tú sabes que tu mejor amigo de repente vende seguros, ¿no? Y de repente llega, trae un mejor coche, le empieza a ir mejor, etcétera. Y él te reconoce que sí, le está yendo muy bien porque decidió darle mordida, vende seguros a las empresas y le anda pasando una mordida a los que contratan el seguro, etcétera, ¿no? Y si en ese instante tú no lo mandas a la chingada, entonces, si estás aceptando, si estás tolerando en tu círculo ese tipo de prácticas, perfecto, pero entonces no te quejes. Sí, de acuerdo. No te quejes ya de este país y no te quejes cuando te asalten y no te quejes cuando te pasen cosas peores, porque, insisto, si con 2 más 2 no pudiste, ¿por qué esperas resolver la álgebra? ¿No? Hay algo que dice es David Noel en uno de sus libros y me parece fascinante. Entonces explica él cómo en otras culturas, cuando alguien reconoce, él habla específicamente del sector público, ¿no? que roba y entra a un restaurante, esa persona después, y no le dan el servicio. Y si el dueño no lo saca al restaurante, los comensales se paran y se van. Y aquí en México sucede algo opuesto totalmente. No solo no lo señalamos, sino nos quejamos de él. Es un corrupto, es un ladrón. Pero lo ves en la calle y se toman selfies con ellos, el que en la mañana estaban criticando. Un ex candidato presidencial, no necesariamente de mis preferencias, sostenía muerte política a los corruptos. Y yo platicaba con algunos empresarios y decía, no, debería ser una muerte social, ¿no? O sea, la sociedad debe matar al corrupto. Si tú sabes que esa persona es corrupta, Aeroméxico, ¿sabes cómo se llama? Aeroméxico no debería dejarlo comprar boletos, o sea, bloquearlo. ¿Sabe qué? No, nosotros preferimos que usted no vuele con nosotros. Todas las líneas aéreas deberían bloquearlo, todos los hoteles deberían bloquearlo. Si llega a un restaurante, debería, usted sabe qué, preferimos no. Si sus hijos están en una escuela, deberían de hablar, ¿sabe qué? No, preferimos no tener a sus hijos. Te debería hablar Bancomer y decir, ¿sabe qué? Venga por su dinero, preferimos no tener su dinero. Y de repente, sí, güey, hiciste mucho dinero, eres un corrupto, pero no tienes dónde gastarlo, nadie te acepta. No puedes abrir una cuenta de banco, no puedes comprar un boleto de tren, no puedes comprar un boleto de avión, no puedes entrar a un hotel, no puedes inscribir a tus hijos en ninguna escuela. La sociedad te excluye.
Sí. Pero no, aquí el coraje que le da a una buena parte de la población acerca de la corrupción es de que no les está llegando a ellos, no tanto el que se esté dando. Exacto. ¿no? Entonces, insisto. Sí, somos responsables. Somos corresponsables. Si nosotros no podemos limpiar y tener así perfectamente nuestra casa, cuesta trabajo reclamar. Sí. ¿no? ¿Y se puede cambiar? Necesitaríamos voluntad política desde arriba, ¿no? Desde arriba necesitaríamos voluntad política, que creo que no la hay. Sí, de acuerdo. Y también necesitaríamos pensar más como ciudadanos y pensamos demasiado como individuos. Alguna vez tuve una plática muy filosófica con alguien, decía, vivimos en un país donde vas a la escuela que te enseñan a ser persona. Hay otros países donde en la escuela te enseñan a ser ciudadano. ¿no? Y eso cambia absolutamente todo, ¿no? Métanse a YouTube, hay cualquier cantidad de videos de cómo son las escuelas en Japón, de cómo los propios alumnos les sirven comida a los otros alumnos y se van rotando y limpian, es decir, cuál es mi lugar dentro de la sociedad y qué se espera de mí para beneficio de los demás. Y si alguien ha ido a Japón, no sé si tú has ido a Japón, es una maravilla. Claro. Tienes que estar consciente en todo momento de que vives en sociedad y que lo que tú haces repercute en los demás, desde hablar por teléfono y a nadie le interesa tu conversación en el metro. O estar viendo un video de YouTube y sin audífonos, ¿no? Y el volumen alto porque estás molestando. Todo ese tipo de cosas. Vives en sociedad, compórtate como tal. Es una maravilla. Sí, que somos muy individualistas y me parece a veces frustrante, la verdad, pensar qué cosas sí se pueden llegar a cambiar y qué cosas ya no se pueden llegar a cambiar. Yo creo que sí, cuesta mucho trabajo pensar difícil. Que esto va a pasar. Sí. Por ejemplo, el tema de discriminación en México. ¿Consideras que México es un país racista? Sí, claro. ¿Y se puede resolver? Cuesta mucho trabajo porque México no decidió ser racista de hace 3 años para acá. Fueron 400 años de... Que venimos arrastrando. O sea... las castas era una realidad, los altapatrás y los mulatos, etcétera. Entonces que lo siguen enseñando, ¿no? Tal cual. Y... No te vas a deshacer de eso tan rápido. O sea, hablando en plata, estás güerillo y tienes ojo claro. Yo también. Qué bueno que lo dices, si no yo iba a decir tú también. Y esto, o sea, hablando en plata. Claro. Estos ojos azules me han ganado más upgrades en este país que la tarjeta Platinum Patipucci Turbo 14. Tú puedes tener la Platinum Turbo 14 16 Pro American Express con diamantes, etcétera. Pero estás prietito, chingas a tu madre. Yo traigo ojos azul. A mí es más probable que me den ese upgrade que con eso. Es una realidad. Y tú lo has vivido. Eso lo dices desde la evidencia. Sí, tú también, güey. Tú también no te hagas el ser güerito. No, que no te dé pena ser güerito en una sociedad. ¿Existe la discriminación inversa o no? O sea, por ejemplo, asumir que un güero es pendejo. A mí nunca me han discriminado por ser güerito. Bueno, a ti no, pero ¿se puede? ¿Existe? No creo. No en este país. O sea, por ejemplo, la cuenta de White Chicans. No, esa es gente ignorante. No, los racistas son ignorantes también. ¿Pero existe? No, o sea, no necesariamente son ignorantes, pueden tener muchos prejuicios, etcétera, pero no necesariamente. No, los white chickens no son representativos de este país. Ok, de acuerdo. No son representativos de este país. Sí, suceden, hay tontos y hay tontas y hay tontas de pelo negro y hay tontas güeritas y hay tontos de pelo negro y hay tontos güeritos. Sí. Pero el hecho es que sí tienes una ventaja en una sociedad como la nuestra. Si tienes la tez más blanca y tienes ojos claros. Es un hecho. De acuerdo. ¿Está bien o está mal? No sé si está bien o está mal, pero es un hecho. Es realidad. Y te das cuenta, desde niño yo me di cuenta de ese tipo de cosas, de cómo hacían diferencias, hasta en las fotos yo de niño era muy, muy güero, era pelos de lote, me decían. Y hasta en las fotos de la escuela. Eso le decían los que no se peinaban. El fotógrafo de repente te ve y te das cuenta que por alguna razón a ti te pasan al frente en esas fotos.
Y un día te dices, ¿y por qué me pasan a mí al frente? ¿Y por qué ese güey lo echaba Tal vez por tu atrás? gran carisma, quería tenerte más cerca. Sí, claro. No, si tomas conciencia, es una realidad. Sí. El chiste no es abusar de ello. Yo nunca he abusado de ello. Sí. Pero es una realidad. Y es una realidad con los cadeneros en una discoteca. Eso no es de la chingada. Sí, debería ser un crimen. Sí, pero a ti te ha ido bien, güey. No te quejes. Dejé de ir cuando me di cuenta que sí había un privilegio. Dejé de ir. Y en el momento en que no dejaban pasar a alguien, dejé por de ir. eso estamos hablando contigo porque eres gente decente. Sí. Pero sí gozabas de ese privilegio. Si lo hubiera usado, ese privilegio. Sí, de repente claro. Te lo ponen enfrente, ¿no? Es una realidad. Ahora, tú como sociedad, ¿qué tuvo que haber pasado? Y no son los 500 años que arrastramos. Para que no solo se dé esa conducta, sino que sea la práctica común. Ejemplo, vas a Argentina, un antro, un boliche, le dicen allá, y hay una unifila. Y no importa si vas a gastar mucho, vas a gastar poco, estás blanco, gordito, verde, morado. Pero no tienen las raíces étnicas que puede tener tan complejas como un país como el nuestro. Entonces es un tema nada más de complejidad. Una de las cosas de las que yo estoy muy orgulloso en Bitácora Social es que en Bitácora Social entra quien merece estar en Bitácora Social y no nos interesa absolutamente nada de lo demás. No nos interesa ni tus preferencias sexuales, ni el color de tu piel, ni qué estudiaste, ni en dónde estudiaste, absolutamente nada. Y tengo claro que yo tengo un talento maravilloso en Bitácora Social que no entraría en muchas empresas transnacionales por simplemente fenotipo. ¿Qué es fenotipo? Por todos la forma en que se ve. Okay. Por el color de su piel o por la forma, ahora sí que por su físico. Sí. Y lo tengo claro porque aparte trabajé en esas empresas y luego tuve a muchas de esas empresas de clientes. Nunca entrarían. Se lo pierden. Nunca pasarían. Se lo pierden esas empresas. Claro. Pero es un hecho. Ese fenotipo no lo contratan en las empresas. Y si no, la próxima vez que vayas a esa transnacional con la que estás trabajando, que tiene muchas marcas muy importantes, no voy a decir categoría, etcétera, pero piensa cualquiera, y vayas a su departamento de mercadotecnia y camines por ahí, voltea a ver y dime si es representativo de la sociedad el color de la gente que estás viendo en esa empresa. Y te vas a dar cuenta que no, hay mucho más gente güerilla de la que ves en el metro. ¿Por qué? ¿Es coincidencia? ¿El mejor talento era güerillo? No. Hay casting. Y si estás más morenito de lo que a mí me gustaba... Casting de recursos humanos. Sí. Y si estás más morenito, o tú estás más morenita, o tú estás más gordita, o tú hablas y tienes un poquito de acento que refiere más calle, te van a discriminar. No importa que vengas de una buena universidad. Vamos, si vienes de una universidad pública ya traes los dados en tu contra, ¿no? Aunque seas un fregón y por cierto la universidad pública puede ser mejor que la universidad privada. Es una realidad. ¿Tú dónde estudiaste? Yo estudié en la Ibero. Sí. Yo estudié en la Ibero y la Ibero, como el TEC de Monterrey, como la Náhuac. No, ya hasta ahí. Nomás menciona esas dos. La Náhuac no, yo estoy en la Náhuac. Bueno, yo soy de la Ibero, tú eres de la Náhuac. Ajá. Lo más difícil de estudiar en la Náhuac y lo más difícil de estudiar en la Ibero es pagar la colegiatura. Sí. Eso es lo más difícil. Si puedes pagar la colegiatura, todo lo demás ya es de bajadita. Y lo digo también, hace ratito decíamos que me atrevo a decir algunas cosas, pero con evidencia. Tuve la fortuna de estudiar en universidades serias, ¿no? Y entonces cuando regresé dije, no, pues aquí es una pachanga, es una auténtica pachanga, pero si puedes pagar la colegiatura, está bien, pero es lo más difícil de estudiar en la Náhuac o en la Ibero, ¿eh? Y luego a veces se puede entender y es sumamente complejo porque tratamos de entender las cosas solamente desde una perspectiva, ¿no? Porque también puede ser que dices, bueno, sí, dice una universidad, el 95%, estoy inventando el dato, ¿no? de nuestros graduados tienen empleos que ganan más de 20,000 pesos al mes. Pues sí, pero tal vez también las empresas solamente están contratando de esta universidad. Entonces no quiere decir que salgan y buscan al mejor talento y que por ende la universidad puede salir y decir nuestros graduados son tan buenos que los contratan las empresas. Nada más, ya de facto el sistema está contratando únicamente de estas 2, 3 X universidades. Sí.
¿Qué otro problema ves en México que la gente, tú con todo el conocimiento que has adquirido y tu experiencia obviamente, sientes que la gente tiene los ojos tapados y no se da cuenta? O sea, porque por ejemplo el tema de los cadeneros agarró fama desde que le echaban carreta a Chepe y así, pero hace 10 años nadie se cuestionaba. Eso es una estupidez. Pero representa a la sociedad. Representa, sí puede tener esa representación. O sea, un cadenero guardando las proporciones, pero lo que estábamos diciendo es que el cadenero sigue la misma lógica que el güey de recursos humanos de la gran transnacional. Los dos están tomando en consideración ciertas cosas que no deberían de tomar en consideración para dejarte entrar, ¿no? Uno a un antro y el otro a su empresa, pero bueno, es su empresa, que haga lo que quiera. ¿Qué cosa sientes tú que la gente todavía no se ha dado cuenta, no ha adquirido este grado de conciencia y que tú volteas y dices, no puede ser? Que estamos en el mismo barco. No hay una conciencia de que estamos en el mismo barco y que entonces si está haciendo agua en el camarote número 14 del segundo piso y tú estás en el camarote número 16 del tercer piso, pues a ti 2, 3 te vale gorro. No, güey, estás en el mismo barco. ¿A lo que me refiero? La realidad es que ahorita que se está filmando esto, hay una seria crisis de agua en Monterrey. Bueno, sí, pero básicamente solo le interesa a los de Monterrey, ¿eh? A todos los demás nos vale cacahuate. Sí, claro. Ay, pues esos güeyes, pues sí, no, hasta echamos memes, ¿no? Pero quieren aún así carne asada y sin agua. Y no nos damos cuenta que la problemática de Monterrey o los asesinatos en tal lugar o la contaminación en otro lugar o el que están terminando con la naturaleza en otro lugar, etcétera, como nosotros no somos de ese lugar, nos vale cacahuate, sí, pero es el mismo barco y está haciendo agua de aquel lado y eso hace que el barco poco a poco se está hundiendo. No se está hundiendo todavía tu camarote, pero se está hundiendo. No tenemos esa conciencia. Nos vale cacahuate. Tú eres de Aguascalientes. Mañana en Aguascalientes va a suceder una terrible tragedia y si no eres de Aguascalientes, a todo mundo le va a valer gorro. Y si el gobernador de Aguascalientes es un corruptazo y se robó, hizo, deshizo, etcétera, si tú no eres de Aguascalientes te vale gorro. Y esos gobiernos que aunque no fueron de mi estado están hundiendo el barco. Poco a poco se está descomponiendo todo y poco a poco la línea de flotación de México se está hundiendo porque no nos importa lo que suceda mientras a mí directamente no me afecte. Puedo negar. Eso a mí me parece extremadamente preocupante. Y este modelo económico que también raya en lo social, donde, por ejemplo, los del norte dicen, no, pues que nosotros producimos más de lo que la federación nos regresa y es porque estamos manteniendo a los del sur. Y los del sur no trabajan tanto como nosotros. Sí, pero eso si vas a Italia te van a decir exactamente lo mismo. Es la misma queja en Italia, es que los del norte mantienen a los sicilianos. Eso sucede en todas partes. Sucede en todas partes. ¿Pero está bien que suceda? ¿Para qué le movemos? Sí, es. ¿No? Sí. Otón, ¿qué cosas sientes tú que todavía tenemos en nuestro control como ciudadanía para ser mejores ciudadanos? Que estén en nuestro control. Tu familia. Tu familia. O sea, cuida a tu familia, garantiza que tu familia, tu círculo social, etcétera. Insisto, si logras mantener, yo siempre he estado convencido de eso, si logras mantener a tu círculo cercano limpio, ya con eso date por bien servido. Es suficiente. No puedes evitar que haga tropelías aquel que no conoces o conociste algún día, etcétera. Pero si tú logras que tu círculo y solo te relacionas con gente que también tiene sus círculos limpios, eventualmente vas a vivir en un lugar más limpio. Claro, y es como combatir el cáncer con células buenas, ¿no? O sea, a final de cuentas. Y creo que ahí, complementando lo que dices, no se trata nada más de juzgar, ¿no? Sino cómo puedes ayudar si es verdaderamente tu amigo y está recibiendo mordida o está dando mordida. Ayúdalo a que tenga chamba suficiente sin recibir mordida, ¿no? Pero no solo es mordida y no solo pasa por corrupciones. Si tú sabes que tu sobrino o tú sabes que tu primo o cualquiera de tu grupo, por ejemplo, golpeó a su esposa o a su novia, en ese instante debes de poder cortarlo absolutamente y decir, no, eso no.
no hay rangos de tolerancia en ese tipo de cosas, ¿no? En violencia de género, por ejemplo. Hay cuestiones que no hay rangos de tolerancia, es blanco y negro. No eres bienvenido más en esta casa, punto. Y si no lo hacemos, entonces, insisto, no nos quejemos cuando, ¿por qué andan matando a tantas mujeres? Güey, tú lo estás permitiendo. Claro. Tú estás facilitando este tipo de cosas. Entonces, para mí la solución es mantenerse perfectamente limpio. Sí, y es dificilísimo. A veces la congruencia, pero creo que es algo obligatorio. Yo una vez me llegó una invitación súper curiosa, de hecho, a la oficina de Aguascalientes. No me acuerdo si la oficina llegó o a la casa, pero bueno, era una invitación como una sociedad secreta, digamos, y me invitaban a una cena en Ciudad de México y no te decían más, y solo te decían, un día antes te vamos a decir en qué restaurante y en qué lugar, solo te garantizamos que va a haber entre 8 y 10 personas, creo que te decían, prácticamente nadie se va a conocer entre sí y los que estamos haciendo esto sabemos que están tratando de construir un mejor México. Era todo lo que te decían. La verdad me generó tanta curiosidad que vine y volé a Ciudad de México. Fui, curiosamente sí conocí a una persona que estaba ahí, pero nadie nos conocíamos. Entonces imagínate, 10 extraños que no sabes qué está haciendo ahí, eran un privado en un restaurante, habían cerrado todo el restaurante. Y entonces había meseros que decían, no, pues nosotros nada más traemos la comida y servimos las bebidas. Y ya estábamos tomando y luego nos sentamos. Y pues cada quien preséntese, ¿no? Y pues cada quien, no, yo estoy haciendo, había un activista de Chihuahua. ¿Por qué haces eso? Pues me ganó mucho la curiosidad. Pues me pareció fascinante la invitación a un lugar que no sabía qué era. Y sé que había un grado riesgo, un alto riesgo. Pero fue una gran experiencia porque duramos 2 horas hablando sobre cómo podíamos ser un mejor México, ¿no? Pero de repente, en el tema que más nos clavamos era el tema de violencia y de narcotráfico. Y ya, en ese momento yo los dejé hablar y estuvieron hablando como 1 hora. Después volteo y les pregunto, oigan, a ver, una pregunta aquí. ¿Quién de aquí ha consumido drogas? Y todos levantaron la mano. Y de repente uno cae en cuenta como por qué lo había preguntado y baja la mano y dice, bueno, no, pero yo solo para divertirme. Y voltea otro y dice, bueno, yo solo porque estaba echando desmadre. Yo bien poquito, no tan seguido. Y yo, no mames, nada más que salvo que alguien la haya cultivado en su jardín, pero para traer la droga aquí tiene que pasar por actos de corrupción, de narcotráfico, trata de mujeres, etc. A veces algo que yo he logrado entender es que nos cuesta entender toda la cadena que hay atrás. Es como perpetuar el sistema y comprar un café cuando tú sabes que a los productores de cada 50 pesos de un café que compras no le llegan ni siquiera 50 centavos. Todos somos corresponsables y me gusta mucho este tema de la ciudadanía y el mismo barco. ¿Pero tú crees que ya no es reversible? Yo creo que hay algunas cosas que no son reversibles, porque además no ganas nada revirtiendo el sistema. Para mucha gente, si de repente esto es más limpio, no va a cambiar nada en su calidad de vida, ¿no? O sea, realmente si tú vives en la Sierra de Oaxaca, en un municipio pobre, el hecho de que mañana en México seamos más respetuosos de las reglas y ya no haya corrupción, realmente va a cambiar la calidad de la vida de esa gente, no necesariamente. Sí, no. A veces te puedes empeorar si no entiendes el contexto. Entonces, sí, es difícil. Me acuerdo una vez, tú nos regalaste con Bitácora Social un estudio antropológico que sé lo que vale el conocimiento y no debe valer nada menos de $500,000 de pesos lo que nos regalaste, y queríamos entender, que nos ayudaran a entender ustedes nuestra capacidad de generar comunidades y nuestra estrategia de comunicación allá afuera. Y al final, cuando estábamos negociando este proyecto, proponiéndolo, nos dijiste, no, está bien, vamos a hacer algo. De lo que cuesta, de lo que yo le cobraría a un cliente, ustedes solo páguenme, creo que fue el 8% que nos pediste. Nos regalaste el 92%. Me acuerdo. Creo que algo de $500,000 de pesos y nos pediste pagarte $35,000 pesos. Termina el proyecto. Estábamos contentos con el proyecto, entonces íbamos a pagar. Y te vamos a pagar y dijiste, no, espérame. No me lo paguen a mí, dónenlo a una ONG. Ese gesto que estuviste con nosotros, no solo de ayudarnos, sino de nosotros decidir donar, nunca se me va a olvidar. Y lo hemos hecho con algunas personas que hemos ayudado en el camino. Muchas gracias por eso. Sí, es mejor, ni más rico ni más pobre. Yo lo hago todavía con clientes que son pequeños o clientes que te piden algo que es pequeño. Quizá, a ver, le voy a cobrar 70,000 pesos, porque eso vale y no le voy a ver la cara. Y dice 70,000 pesos, ni más rico ni más pobre. Entonces mejor negocias con esa persona, le dices, no, lo voy a hacer, pero a cambio tú mejor dona ese dinero a gente que sí lo necesita, ¿no? Sí. Uno de los lugares donde últimamente he tenido el orgullo de colaborar es con el Hospital de la Luz. Padrísimo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando?
Pues ya un par de años que ayudamos al Hospital de la Luz y a veces nos hablan cuando necesitan ayuda. Este es un país donde a veces un niño se puede quedar ciego porque sus papás no tienen 15,000 pesos para pagar una operación. Es una realidad. Sí. Es terrible. Entonces, en ese instante, Bitácora Social dice, no, aquí está el dinero, que por favor lo operen. O a veces nos hablan una señora de Chiapas que sufrió un golpe, una señora de la tercera edad, y tuvo desprendimiento de retina, va a perder el ojo y no tiene los 22,000 pesos que cuesta la operación. Aquí está. O sea, a mí no ¿y eso se te llena? Ocurre. Sí, claro, nos da mucho orgullo en Bitácora Social. Nos da mucho orgullo. No se me ocurre una mejor forma de gastar el dinero que esa, ¿no? Y eso lo llevas adentro de tu empresa. A mí, y soy testigo de eso. O sea, es impresionante. Me acuerdo que una vez me platicaste que no me acuerdo si era una chava o un chavo que trabajaba contigo que se iba a casar. Creo que era una chava. Y se iba a casar y no tenían dinero para la luna de miel. Sí, y entonces Bitácora, yo le dije, no, ¿cómo que no van a tener luna de miel? Eso de matrimonio es crear memorias y uno inicia con la luna de miel. Entonces Bitácora paga la luna de miel, pero como decía mi abuela, lo que es parejo no es chipotudo. Entonces a partir de ese momento, cualquiera que se case estando en Bitácora Social paga la luna de miel. Ahí nomás, banda. Ahí nomás. Y también si tienes un hijo en Bitácora Social y eres mujer, tienes 6 meses de maternity leave con todo pagado, y si eres hombre, 2 meses. Ok. Todo pagado. No, sin hacer preguntas, ¿no? Está espectacular eso. No, yo estoy muy orgulloso de los chavos de Bitácora y ellos trabajan, y ellos, gracias a su muy buen trabajo, a mí me dan la oportunidad de poder ayudar, ¿no? Y yo tengo claro y yo les estoy muy agradecido de que gracias a que ellos hacen su trabajo, yo puedo ir y usar dinero y recursos de la empresa para ayudar. Cuando estalló la guerra en Ucrania, yo viví en Ucrania de joven, entonces estoy sentimentalmente ligado. Cuando estalló la guerra, gracias al trabajo maravilloso de lo que hacen mis chavos, yo me pude ir a Polonia y saqué 16 ucranianos y pudimos pagar todo para poderlos refugiar en otras partes de Europa. Y ahorita hasta la fecha, gracias a Bitácora Social, mantenemos a una familia de 8 ucranianos en Portugal. Todos los gastos los está pagando Bitácora Social. Es un gran ejemplo, de verdad, de cómo puedes construir algo manteniendo obviamente la perspectiva de negocio, pero con un grado de justicia y de conciencia arriba de cualquier ley. Sí, nosotros en Bitácora estamos muy orgullosos. Oye, lo de la luna de miel, nada más ten cuidado con algo. Hay 2 personas que trabajan en Unreasonable México, se llaman Airam y Juan Jesús, y entonces son pareja. Te va a llegar seguro sus currículums para entrar a trabajar contigo y que les regales la luna de miel, porque tengo entendido que se van a casar pronto. No es cierto, JJ, no hay presión. Oye, ¿qué crees tú? Porque me encanta dónde estamos llevando esto. ¿Todas las prácticas que tú tienes en tu vida personal las puedes llevar a tu empresa? Claro. ¿Hay algo que no hayas podido? Que digas, es diferente como me comporto afuera en mi vida personal. No. Qué fregón. No. Y bueno, no sé si eso sea bueno o sea malo, pero así soy. Yo soy el mismo dentro de la empresa que afuera de la empresa, que con el cliente, que con absolutamente todos. Pero sí, los valores, lo que sucede dentro de Bitácora Social es exactamente lo que sucede en mi casa. Y no perdemos de vista lo que es realmente importante. Podemos tener diferencias en muchas cosas, pero como todos tenemos claro de lo que realmente es importante, ¿no? ¿Y cuál es el propósito que tiene Otón? ¿Tiene un propósito en la vida? Pues tratar de... A mí me satisface mucho ayudarle a la gente a alcanzar su mayor potencial. Dar las oportunidades para que alcancen su potencial. Entonces, en ese sentido, me quiero asumir, o me gusta pensar que soy un facilitador, ¿no? Un medio para que la gente... Otón el facilitador. Y un medio para que la gente pueda alcanzar ese potencial, para que desarrolle sus habilidades, etcétera, y lo llevo a la práctica. Una de las cosas que los chavos en Bitácora se quejan, entre comillas se quejan, es que en el momento que yo veo que alguien ya domina su trabajo, en ese instante lo quito de ahí y lo pongo a hacer otra cosa, aunque nunca la haya hecho, ¿no? No, ya esto lo haces muy bien, ya deja de hacerlo, empieza a hacer esto. Es que nunca lo he hecho. Por eso. ¿No?
Sí. Y eso sí cuesta trabajo, pero nos ha dado unos maravillosos resultados, ¿no? Sí, total. Maravillosos resultados. ¿Cuánto tiempo lleva ya Bitácora? 12 años. Y no es fácil. No. 12 años. ¿Y para cuándo? ¿Cuántos años más de Bitácora? Pues todo. En enero voy a patear el tablero un poco. Okay. Y ya hablé con mis chicos, con los hermanos mayores en Bitácora, y estamos dispuestos a que vamos a mover un poco la jaula, ¿no? No, pero tenemos un proyecto en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, pero con ustedes. No nos lo hagas ahorita. Cerramos. No vamos a cerrar, pero sí va a cambiar un poquito el modelo, ¿no? Qué divertido. Hay creo que ya es hora de tener un Bitácora 2.0. ¿Qué tiene que ver? Así un preview de qué va a ser Bitácora 2.0. Es la gran queja, de hecho, creo que hasta ustedes han pasado por ahí, es cómo Bitácora puede hacer más masivo su conocimiento. Sí. Entonces, en eso estamos. En temas de tecnología. En temas de tecnología, sí. Fascinante. Oye, tenemos todo un capítulo completo para hablar de cómo vas a conjuntar el entendimiento antropológico y los contextos de las personas con la tecnología para convertirlo en algo masivo. Hace 2 años empecé un proyecto en el que sigo trabajando con una persona maravillosa que los dioses me presentaron, que se llama Manuel Aragonés, que él es dueño de una empresa que se llama Deep Dive. Deep Dive. Y hace inteligencia artificial. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer inteligencia artificial a partir del conocimiento de Bitácora. Entonces, mientras que la inteligencia artificial funciona a base de datos, aquí estamos haciendo inteligencia artificial base conocimiento. Entonces, con Deep Dive y con todo un equipo de antropólogos, es cómo diseñas algoritmos desde una perspectiva antropológica, cómo estructuras datos no estructurados, que es toda la etnografía. Y lo que está surgiendo, lo que la máquina te dice, lo que arroja ya la plataforma, es impresionante. ¿Cuáles son las cosas que más te han causado? Porque en temas de inteligencia artificial hay emoción y hay miedo, ¿no? O sea, cuando te arrojan tanta información que no aquí lo que puede ser emoción y miedo es el perfilamiento que puedes hacer de la gente a partir de las regularidades. Cómo puedes empezar a perfilar gente por su forma de vestir, por la forma en que habla, absolutamente todo, ¿no? Entonces sí está muy interesante. Pero eso me convenció a mí, y yo al principio fui muy crítico, muy escéptico, de que sí hay una forma en que Bitácora puede ofrecer mayor valor a partir de la tecnología. Qué para que te estés retando a ti mismo, porque era como hace rato, ¿no? Cuando ya alguien dominaba un área, lo cambiabas y ahora te toca a ti dar el paso. Yo siempre ando buscando qué más. Somos iguales. Oye, te pasamos a la siguiente parte, las tarjetas. Entonces, 3 niveles, azul clarito son las más ligeras, naranjas poquito más profundas, moradas son mucho más profundas. Tú escoge una del color que quieras. ¿Sí que tomo una de cada una? Creo que con una ahorita. Naranja. Naranja, vámonos con naranja. Empieza, Soto. ¿Qué dice la tuya? What roles do you love and affection play in your life? ¿Por qué está en inglés? Porque la metodología hizo solamente estos que se llama esta empresa de Starting Block. Ver, si ya estás gastando en todo esto, ya tienes todo esto, deberían de voltear la cámara para ver todo el desmadre que tienes. Está sofisticado. Pues lo más sencillo es hacer esto en español. Yo estoy de acuerdo. De hecho, ya lo habíamos propuesto. Entonces, a la siguiente iba a ser un compromiso. Vamos a tener tarjetas en español, Otón. Ok. ¿Qué rol juega en mi vida el amor y el afecto? El amor y el afecto. Es enorme en todos los niveles. Desde, obviamente, tienes hijos, tienes una familia, tienes perros, tienes empleados, tienes todo. O sea, es como el aceite que permite que los engranes se muevan. El amor, comparto. Sí, claro. What if, ¿qué cosa es demasiado seria para que bromeen al respecto? Cualquier cosa que tenga que ver en contra de los niños, o sea... Sí, yo no puedo, estoy completamente de acuerdo. A mí, por ejemplo, si hay algo que me gusta y que disfruto mucho y me río mucho, es una estupidez, pero realmente digo, esto está muy simpático, son los estúpidos stickers de WhatsApp. Y hay unos que realmente me río mucho, me río mucho.
Pero cuando alguien me manda un sticker que involucra a niños, donde el niño se cae, o sea, nunca he encontrado gracia en eso, no puedo. Todos esos videos donde alguien se lastima o que sabes que va a suceder y es un niño, no me gustan per se, o sea, no me gusta ver que alguien se lastime o que se cae de la escalera, nunca me ha gustado. Pero en el caso de un niño realmente me parece repugnante, ¿no? Me parece repugnante. Entonces estoy de acuerdo, cualquier cosa que lastime a un niño a mí me causa mucho trabajo. Sí, son los más inocentes y hay que cuidarlos como ciudadanía, a final de cuentas. No sé, pero no puedo con ese tipo de cosas. Oye, última sección, preguntas. Sí, porque esto estuvo muy difícil. De hecho, yo estoy, hasta un poco de hecho, vamos a cortar porque Otón se va a desmayar, entonces necesita que le traigamos un vodka. Está súper ñoño. ¿Pero neta ñoño lo llamarías? Pues sí, güey, por lo menos no des esta de, ay, las azules, ten cuidado. Y las, ok, tiempo. No, pero, ya empieza y música de suspenso. Aquí Fátima va a entrar con música de suspenso. ¿Qué cosa cambiarías de la forma en que te educaron? ¡Puta! No, a ver, ahora sí me tequila, no mames. Un chorro de cosas. La principal es que mi padre tenía esta creencia de respeta a tus mayores, pero lo llevaba al límite, ¿no? Entonces siempre los mayores tenían poder sobre los menores, lo cual suena muy bien, excepto si eres el menor de 6, como era mi caso, ¿no? Entonces, el cachazapes. Sí, entonces siempre yo traía las de perder contra mis hermanos porque respeta a tus mayores, sí. Y mi padre tenía esta forma de pensar la vida, de que su casa era como su reino y él era el máximo rey de su casa, y entonces ante la pregunta ¿y por qué? La respuesta, porque es mi casa, ¿no? Y eso a mí me causaba mucho. Y a lo mejor cuando tienes 8 años el por qué es mi casa es suficiente, pero cuando tienes 16 dices, no, creo que ya no es suficiente, creo que voy a necesitar una explicación más compleja de por qué, ¿no? ¿Por qué estás pidiendo esto? Entonces, no, sí, vamos, le estoy muy agradecido por la educación que me dio, me educó para ser autosuficiente, para ser independiente, para que no se me cierre el mundo, para poder resolver problemas. Le estoy muy agradecido. Pero el costo emocional de esa educación fue extremadamente alto. Extremadamente alto, ¿no? Extremadamente alto. Muchas gracias, Otón. Pasemos a la última sección. ¿Qué prefieres? Preguntas rápidas, blanco-negro. Lo que quieras, lo que quieras. No, son sencillas. ¿Café o té? Café. ¿iOS o Android? ¿Eso es Apple o IBM? Es Apple o... Apple porque tengo Apple. Exacto, ok. ¿Vodka o mezcal? Vodka. Y no tomo, pero 2-3 me da hueva la moda del mezcal. No tomo mezcal, pero 2-3 me da huevita. Conocí mucha gente que se iba a hacer millonarias vendiéndote mezcal. Bueno, claro. Me da una hueva esas cosas. Y no dan. Cuando estaba chavo, eran los puros. Y entonces todo el mundo fumaba puro y vendían puros y todos eran expertos en puros, ¿no? Y murieron los puros y entonces vino la época de los martinis. Y entonces todo el mundo era experto en martini. Como James Bond, ¿no? De la época. Martini y estupidez y media. Ahorita están en el mezcal. Entonces ya pasará el mezcal y llegará. ¿Cuánto tiempo crees que dure? No sé, me da una hueva terrible esas modas. Ok, guardemos el regalo que tenemos para Otón, que era un mezcal. No, es cierto. ¿Home office u oficina? Ninguna de las dos. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Peña Nieto o AMLO? Peña Nieto fue el presidente que nos merecíamos. AMLO es el presidente que nos representa. Ok, muchas gracias. Una pregunta sumamente bien respondida. Te agradezco. Rompiste las reglas del juego, pero gracias. ¿Ignorancia o conocimiento? No mames. ¿En serio? Esa pregunta la consideras válida. 100% ignorancia o conocimiento. Conocimiento, claro. De hecho, yo me autodefino como de la ilustración. Todo puede y debe ser y saberse. Ok, súper. Facilitador de potencial y de conocimiento. ¿Comunismo o capitalismo? ¿Teórico o práctico? En la teoría, el comunismo. ¿Y en la práctica? El capitalismo. ¿Gansito o pingüinos? Pingüinos. ¿Amigos o perros? Perros.
Hombres o mujeres. No, amigos. Pensé, me adelanté, amigos sobre hermanos, perros sobre personas. Ya sabías. Nada más para cerrar con broche de oro. ¿Amigos o hermanos? Amigos. Okay. Entonces, muchas gracias. Ha sido un gran honor platicar tanto tiempo. Y podríamos echarnos varias horas más. Está bien. Y habrá más capítulos. Pero no con las cartas estas que dan miedo. La última te pusiste tenso. No me puse tenso. No, está muy márquenle a sus 6 hermanos, por favor. A sus 5 hermanos. Márquenle ahorita. Ñoñas y sí tienen que estar en español. O sea, deberías hacerlo. No, va a ser. Y de hecho, Julián se va a encargar del proyecto aquí atrás y de hacer nuestra propia metodología. ¿Nos puede ayudar Bitácora a hacer la metodología? Sí, en Bitácora es como tu casa, haz lo que quieras. Sí. Aparte te adoran ahí. Son a toda madre, y voy a decir algo, o sea, de la congruencia que tiene Otón. Ahorita que dice, es tu casa, no lo dice a la ligera. O sea, un día me diste llaves de la oficina y me dijiste, cuando quieras entrar aquí, ven a trabajar y toma las llaves. ¿Sí? Eso es increíble. Eres muy congruente. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Todos estamos muy agradecidos de estar por aquí. Perfecto. Muchas gracias.